Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El lugar donde la gracia se descompone y el lugar donde la gracia se desborda. ¿Cómo se echa a perder la gracia? Pensemos en esto. Hay quienes recibieron la gracia de Dios, pero la dejaron descomponerse. Por otra parte, hay quienes rebosan de ella. Comprendamos estos dos casos comparándolos con el mar muerto y el mar de Galilea. El mar muerto y el mar de Galilea son bien conocidos por muchos. ¿Por qué el mar muerto recibe este nombre? ¿Por qué su nombre contiene la palabra muerto? Se debe a que es el mar de la muerte. ¿Por qué el mar muerto se convirtió en un mar de muerte? ¿Y por qué el mar de Galilea se convirtió en un mar de vida? La respuesta se encontró en la topografía del mar muerto y del mar de Galilea. Dicen que el mar de Galilea no retiene el agua que fluye del río Jordán. El mar de Galilea siempre deja que el agua fluya hacia otro lugar, como el mar muerto. Pero el mar muerto recibe toda el agua que desemboca en él y nunca la comparte. Por eso, el mar de Galilea se convirtió en un mar de vida y el mar muerto en uno de muerte. El mar muerto es el lugar donde ningún pez puede vivir y el mar de Galilea es el lugar en el que Pedro pescó, como podemos ver en la Biblia. El mar de Galilea es el lugar donde Jesús predicó y también es el lugar donde comió pescado después de su resurrección. El mar de Galilea es un lugar lleno de vida y vitalidad, mientras que el mar muerto es un lugar de muerte donde ninguna criatura puede sobrevivir ni siquiera por un segundo. ¿A qué se debe esto? El primer mar envía agua a otros lugares después de recibirla, pero el último solo la almacena después de recibirla. Este mar no sabe dar a otros ni compartir con los demás. Como resultado, uno es llamado el mar de la vida y el otro el mar de la muerte. Debido a estas condiciones, a uno se le conoce como el mar de la vida y al otro como el mar de la muerte. A través de esta fiesta de otoño, Dios nos ha concedido continuamente la desbordante gracia del Espíritu Santo. En consecuencia, hay iglesias que rebosan de gracia y por otro lado, hay iglesias donde la gracia se descompone. Del mismo modo, hay quienes rebosan de gracia y hay quienes corrompen la gracia recibida. Si hemos recibido la bendición del Espíritu Santo de Dios, debemos compartir el Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo se desborda en aquellos que predican a los demás. Pero, ¿qué sucederá con la gracia del Espíritu Santo en aquellos que la reciben y se quedan con ella, como el que escondió el talento en la tierra? La gracia se corromperá. Cuando escuchamos las noticias y los mensajes de Sión en todo el mundo, todas son noticias sorprendentes. Todo lo que los miembros de Sión recibieron, lo comparten con las personas del mundo. ¿Qué es lo que más complace a la Madre Celestial Jerusalén? La Madre se complace más con el arrepentimiento de los pecadores. Pensando así, todas las iglesias unieron sus corazones, mentes y esfuerzos para ofrecer hermosos regalos de arrepentimiento a la Madre Celestial. En otras palabras, nacieron muchas nuevas y hermosas vidas en las iglesias que rebosan de gracia. Sin embargo, ni una sola vida puede existir o sobrevivir en el lugar donde la gracia no se comparte y se deteriora. La gracia abunda cuando la palabra de Dios se pone en práctica. No obstante, cuando la escuchamos, la aceptamos
pero no la ponemos en práctica, la gracia de Dios se corrompe. Hermanos, a partir de este momento, debemos ser como el mar de la vida y no como el mar muerto, el mar de la muerte. Grabando la gracia de Dios en lo profundo de nuestro corazón, abramos el libro de Mateo, capítulo 28. Veamos las enseñanzas de Dios en Mateo, capítulo 28, versículo 18. En el capítulo 28, versículo 18 está escrito: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos ha mandado cumplir esta misión para hacer de nosotros un mar de vida. Aquellos que rebosan de gracia son como el mar de la vida. Cuando el siervo escondió el talento que había recibido y al final lo devolvió a su Señor, que representa a Jesús, éste le dijo que lo que había hecho era maldad. Desde un punto de vista espiritual, Dios calificó su acción como muy mala, diciendo: Siervo malo, si este talento hubiera sido dado a otros, habrían ganado más talentos. ¿Por qué lo escondiste en la tierra? ¿Por qué te quedaste con él? Él quiso decir: ¿por qué no lo aprovechaste? ¿Lo entregaste? ¿Lo compartiste? ¿Te jactaste de él y lo predicaste? La gracia siempre se desborda en el lugar donde se pone en práctica la palabra de Dios. No obstante, cuando consideran comunes las palabras de Dios, solo conociéndolas y reteniéndolas en su corazón, éstas se acumulan como conocimiento. En ese lugar, la gracia está destinada a descomponerse. En el último capítulo del libro de Mateo, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos mandó ir a predicar. Cuando obedezcamos esto, ¿qué sucederá con la gracia de Dios? A medida que pase el tiempo, Dios nos concederá más y más gracia. ¿Qué sucedió con la harina cuando la viuda de Sarepta la sacó de la tinaja para servir a Elías? Se llenó hasta la misma cantidad. Cada vez que sacaba harina, la tinaja se llenaba de nuevo. En otras palabras, a los que rebosan de gracia y ponen en práctica la palabra de Dios, Dios los llena con su gracia una y otra vez mientras continúan compartiéndola. ¿Qué habría sucedido si la viuda de Sarepta no hubiera puesto en práctica la palabra de Dios ni la hubiera compartido? Si no hubiera usado la harina por temor de que no quedara nada de comer después de haberla acabado toda, ella y su hijo habrían perecido. De esta manera, hay un lugar donde la gracia de Dios se desborda todos los días, pero también hay un lugar donde la gracia se descompone, ya que Dios continúa llenando ese lugar como el mar de Galilea, donde hay abundantes peces. Todos los seres vivientes pueden prosperar allí. Sin embargo, ningún pez puede vivir en el mar muerto, que solo recibe agua. Ninguna criatura puede sobrevivir allí. Al comparar estos dos lugares, la gracia de Dios abunda cuando recibimos su palabra y la ponemos en práctica. No obstante, si solo recibimos la palabra de Dios y nos quedamos con ella sin enseñarla ni compartirla con nadie, entonces, como resultado, la preciosa gracia de Dios no se manifestará. Al contrario, la gracia de Dios estará destinada a descomponerse. Debemos hacer que la gracia de Dios rebose en lugar de dejar que se eche a perder, ¿verdad?
Algunos pueden preguntarse, creo que conozco muy bien la palabra de Dios, pero ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué no siento el gozo del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido? La razón es muy sencilla, es porque siempre guardan para sí mismos la palabra de Dios. A pesar de que la recibieron en abundancia, no la compartieron, no la enseñaron ni la predicaron a nadie, sino que se quedaron con ella. Por eso, la gracia de Dios está destinada a descomponerse. Hermanos, no seamos los necios que dejan que la gracia de Dios se descomponga. Más bien, compartamos la palabra de Dios con toda la humanidad para que podamos recibir al Padre Celestial sin ninguna vergüenza el día de su venida. La gracia de Dios siempre se desborda en el lugar donde se pone en práctica la palabra de Dios y siempre se descompone en el lugar donde la palabra de Dios no se pone en práctica. Confirmemos esto en el libro de Santiago capítulo 2. Veamos Santiago capítulo 2, versículo 14. En Santiago capítulo 2, versículo 14 está escrito: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aunque estemos en una posición en la que podamos jactarnos de nosotros mismos, pensando, tengo fe, ya que he recibido la palabra de Dios en abundancia, tengo buena fe. La Biblia dice, ¿de qué aprovechará si no tiene obras? Si dicen tener fe, pero no practican la palabra de Dios o no tienen obras, es decir, no comparten, ni enseñan, ni predican, esa fe no tiene sentido. Aquí, la Biblia nos pregunta de nuevo, ¿podrá la fe salvarle? Continuemos con el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cuál es el estado de esta fe? Es muerta en sí misma. En otras palabras, ¿qué sucede con la gracia? Está en estado de descomposición. Estar en un estado de descomposición es otra forma de referirse a la muerte. Esto significa que no se le puede hacer revivir. La Biblia nos despierta diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestra fe permanece muerta, y es ahí cuando la gracia de Dios se descompone. Continuemos con el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, supongamos que conocemos bien toda la verdad de la Biblia, el día de reposo, la Pascua, el nombre nuevo, la Nueva Jerusalén, las 7 fiestas de 3 tiempos y el santuario. Sin embargo, si están contentos con este conocimiento sin compartirlo, la gracia se descompondrá dentro de ustedes con el paso del tiempo. He estado en la verdad durante mucho tiempo, pero aunque vengo a la iglesia para encontrarme con Dios, no siento gozo. ¿Por qué no me siento feliz de encontrarme con mis hermanos perdidos? Si sienten de esta manera, es porque la gracia se está descomponiendo. Si tienen este tipo de síntoma, hoy les diagnostico con claridad que la gracia de Dios está en un estado de descomposición. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar la gracia que se descompone por la gracia que rebosa de vida? Como mencioné antes, piensen detenidamente en el mar muerto y el mar de Galilea. No debemos jactarnos ante Dios diciendo, ya llevo 10 o 20 años en la verdad. No hay necesidad de jactarse de eso. Hay miembros que siempre comparten, siempre predican y siempre se jactan de la palabra de Dios, aunque solo llevan 1 año en la verdad. Sin embargo, hay miembros que no predican ni comparten la palabra de Dios con nadie, aunque han estado en la verdad durante 10 o 20 años.
son como el mar muerto donde la gracia se descompone. El que deja que la gracia se descomponga es como el que recibió un talento y lo escondió. ¿Dónde quieren que esté su fe? ¿En el lugar donde la gracia se descompone o en el lugar donde la gracia se desborda? ¿No quieren tener una fe que rebose de gracia? ¿No deberíamos ser personas que rebosan de gracia? Entonces, debemos poner en práctica la palabra de Dios. La gracia se descompone en el lugar donde no se pone en práctica la palabra de Dios, y la gracia se desborda en el lugar donde se pone en práctica la palabra de Dios. En la parábola de los talentos, Dios nos enseña una lección muy importante con respecto a los que rebosan de gracia y los que dejan que la gracia se descomponga. Pasemos a Mateo capítulo 25. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 14. En el capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Los siervos del hombre pusieron en práctica su palabra. Ya que el Señor les dijo, negociad con el dinero, pusieron en práctica la palabra de inmediato. Veamos el versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo había recibido la gracia de su señor, pero no la puso en práctica. Se quedó con el talento. Veamos cuál fue el resultado. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Dios no mira si tienen muchos o pocos talentos. Por el contrario, Dios mira si están poniendo en práctica su palabra o no. Dios no dijo: tú con 5 talentos eres el mejor, y tú con 2 talentos eres el segundo. Dios dijo: bien, buen siervo y fiel, tanto al que había ganado 5 talentos como al que había ganado 2 talentos. Fue porque pusieron en práctica su palabra. Sin embargo, el que recibió un talento se lo guardó para sí. Veamos el versículo 24 para ver lo que Dios dijo sobre el que no puso en práctica su palabra. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hemos leído esta parábola muchas veces. A través de estos versículos podemos descubrir quién rebosa de gracia y quién hace que la gracia de Dios se descomponga. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos guardar el día de reposo. Santifiquen la Pascua. Debemos guardar la Pascua. Prediquen diligentemente. Todo lo que debemos hacer es predicar. Únanse con los hermanos en amor. Debemos unirnos. La gracia de Dios se desborda donde quiera que pongamos en práctica su palabra.
Grabemos una vez más en nuestro corazón y mente que cuando consideramos la palabra de Dios como simples palabras escritas en la Biblia y pensamos, esta palabra está en la Biblia, esa palabra se encuentra en la Biblia, la gracia se limita y se descompone. Pensemos en Abraham, cuando Dios dijo, sacrifica a tu hijo, tu único, Isaac en holocausto en el monte Moriah. Abraham puso en práctica la palabra de Dios absolutamente. ¿No es por eso que Abraham pudo tener una fe que rebosaba de gracia todos los días? ¿Qué sucedió con Noé? Cuando Dios le dijo que preparara y construyera el arca, no tuvo otros pensamientos más que poner en práctica la palabra de Dios. Podemos ver que, ya que puso en práctica la palabra de Dios de inmediato, pudo recibir los grandes títulos de heredero de la justicia y antepasado de la fe. Ellos nunca aprisionaron la gracia que recibieron ni la dejaron descomponerse. No eran personas cuya gracia se descompusiera en ellos, sino que siempre rebosaban de gracia, ya que Abraham, Noé, Moisés, Sara, Jacob e Isaac, que aparecen en Hebreos capítulo 11, proclamaron diligentemente el mensaje de Dios, predicaron su voluntad y pusieron en práctica su palabra, fueron considerados como los que rebosaban de la gracia de Dios. Dios los llamó personas con fe. La característica de los que tienen fe es que ponen en práctica la palabra de Dios. La gracia nunca se descompone entre tales personas. ¿Cómo es la gracia de Dios que está en ellos? Es desbordante. Dios los llena con su gracia tanto como han compartido con los demás, y mientras den gracia a los demás, Él los llena de nuevo en abundancia. Hermanos, para llenarnos de su abundante gracia, Dios continúa recordándonos: prediquen la palabra de Dios a todos en Samaria y hasta el último de la tierra, así como el que ganó 5 talentos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día, los temas de conversación de la gente son solo sobre historias y mitos sin sentido del mundo. Continuemos con el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo dijo con confianza que no se avergonzaba de nada en su vida. Él dijo: no me queda nada más que la corona de justicia del cielo que me está reservada. ¿Qué hizo él? Difundió la palabra de Dios todos los días. Dedicó su vida entera a difundir la fe que había en él, a compartir su fe en Jesucristo y a demostrar a los demás de que Jesús era el Mesías. Mientras llevaba esta clase de vida, el apóstol Pablo no era un hombre cuya gracia se descompusiera en él, sino un hombre que rebosaba de gracia. Hermanos, ¿por qué Dios comparte con nosotros todas estas enseñanzas escritas en la Biblia? No está escrito en la Biblia porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esto se escribió hace 2000 años. Dios dejó escrito en la Biblia sobre un hombre que recorrió la vida de la fe hace 2000 años. ¿Por qué? Para enseñarnos.
Entonces debemos aprender de esta enseñanza. No se conviertan en los que corrompen la gracia, sino en los que rebosan de gracia todos los días. Al igual que la harina de la tinaja, debemos seguir sacando lo que hay dentro para que entre algo nuevo. Si nos quedamos con lo que recibimos al principio por 10 o 20 años, al final se descompondrá. Si hoy hacemos saber a los demás lo que tenemos, se lo entregamos y les hacemos comprender la verdad, mañana Dios nos llenará con la gracia del Espíritu Santo. Solo cuando saquemos el contenido con el que nos hemos llenado, la gracia de Dios se desbordará todos los días y siempre se convertirá en una bendición refrescante. Si la guardamos para nosotros mismos durante una semana, 2 semanas, un mes y un año, habrá gusanos en nuestra tinaja de gracia y no será más que harina en mal estado. Hermanos, hay quienes dejan que la gracia se descomponga y quienes rebosan de gracia. Hay lugares donde la gracia se descompone y lugares donde la gracia se desborda. Grabemos una vez más en nuestro corazón y mente la razón por la que Dios nos ha mandado predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos nuestros hermanos de Sión deben practicar la fe como Abraham, Noé, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que rebosaban de gracia, pidiéndoles que permanezcan en la verdad con una fe firme. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.